Hey, I'm Emily. Since I was little, Mom and Dad, who never got past high school, scraped together what little they could for my college fund. They worked their butts off, believing education was my ticket to a better life. I busted my tail in high school, also I wouldn't let their sacrifices go to waste. When I got my acceptance letter to study investment management at one of the top colleges, we all cried tears of joy. My college days were hectic, but exciting. I juggled classes and a part-time job tutoring to keep some cash in my pocket. That's how I met Mark. He was a year behind me, kinda struggling with the coursework, and ended up being assigned to me for extra help. "Look, I just don't get this stuff," he'd say, scratching his head and staring down at the finance books like they were written in another language. "You will," I told him. "Just break it down into smaller pieces. Don't try to swallow it whole." Mark was easygoing with a quick smile that made the late-night study sessions less of a grind. He appreciated my help, and we hit it off, chatting about everything from music to our favorite TV shows. It wasn't long before those study sessions turned into coffee outings, then movie nights. One night, we were both at a college party, laughing over cups of cheap beer. "You know, I've always wondered why someone as smart as you hangs out with a dunce like me," he joked, nudging me with his elbow. "Guess I have a thing for lost causes," I shot back, elbowing him right back. We both laughed, and something about that night felt different. Maybe it was the buzz of the party or just the right amount of beer, but I felt myself looking at him differently. We stumbled out of the party together, leaning on each other, half walking, half dancing down the street. "So, what do you say, Em? Want to make this a regular thing?" Mark slurred, his words sloppy, but his eyes serious. I remember laughing, the sound loud in the quiet night. "Are you asking me out, Mark?" "Yeah, I guess I am," he said, and there was a challenge in his tone, like he dared me to say no. "All right, you've got yourself a deal," I replied, and we shook on it, sealing our goofy pact with a high five that turned into us holding hands as we walked. Things with Mark felt natural, easy, like slipping into an old, comfortable pair of jeans. We finished college together, me with my degree that was supposed to open doors, and him just relieved to be done. Our relationship wasn't just built on love, it was built on a deep friendship, the kind you don't find every day. After we tied the knot, things kicked off pretty well for me career-wise. I landed a killer job right out of college, thanks to my knack for numbers and a bit of hustle. The pay was good, the benefits even better. Mark, though, wasn't having the same luck. He bounced around job interviews like a pinball, each time coming home a bit more deflated than the last. One evening, I came home late to find him slouched on the couch, staring blankly at some job postings on his laptop. "Any luck today?" I asked, dropping my bag and kicking off my shoes. He glanced up, a forced smile, not quite reaching his eyes. "Nah, same old, same old. I guess I'm too stupid." "Hey, don't talk like that. You're just in a rough patch." I squeezed his hand, trying to transfer some of my optimism to him. "Look, why don't you take a break from this? Let's go grab a bite. My treat." Mark closed his laptop with a sigh. "Sure, why not? Not like I've got interviews lining up or anything." We ended up at a small diner around the corner, a place we frequented when we first moved in together. As we slid into our usual booth, Mark's mood seemed to lift a bit. The waitress, a middle-aged woman with a no-nonsense attitude, came over to take our order. "The usual for you too?" she asked, popping her gum. Mark grinned. "Yeah, and keep the coffee coming, Judy. It's been one of those days." "Coming right up, hun," she shot back with a wink. While we waited for our food, I watched Mark play with the sugar packets, lining them up and knocking them down like dominoes. "You know, maybe this is a sign," he said suddenly. "Maybe I'm not cut out for these corporate gigs. Maybe I should think outside the box." I leaned in, curious. "Like what?" "I don't know, something hands-on, something real. Not just shuffling papers and pleasing bosses." "You'd be great at that," I said, meaning every word.
You're good with people, Mark. Maybe something in sales? Mark chuckled, his eyes lighting up a bit. That might be a good idea. The conversation drifted as our food arrived, but I could tell something had sparked in Mark. For the first time in months, he seemed to consider the possibilities rather than dwell on the failures. It took a good while, but finally, he snagged a position. Not the dream job by any stretch, and the paycheck? Well, it was nearly half of what I was pulling in. I didn't mind the disparity, I was just glad he found something. But Mark, he took it hard. You could see it ate at him, being the one who brought less to the table. I just never thought I'd be the one being supported, he admitted one night, his voice low, almost drowned out by the hum of the microwave in our tiny kitchen. Hey, it's us against the bills, not you against me. I tried to reassure him, passing him a beer. We're a team, right? Yeah, a team, he echoed, but his half-smile didn't reach his eyes. Over time, though, he seemed to get used to the setup. The weight of paying rent, groceries, and everything in between fell on my shoulders, and I handled it without a fuss. I even splurged on him now and then, fancy gadgets, the kind of clothes he wouldn't buy for himself. Mark got cozy with this arrangement, real cozy. Started pointing out stuff in stores, saying, "Hey, that would look great on me, huh?" I laughed it off, clouded by love, thinking this was just playful banter between us. My colleagues at work saw it differently. He's getting a bit too comfortable, don't you think? They'd hint after I shared stories over lunch. I shrugged off their concerns, figuring they just didn't see the full picture of our marriage. He's been through a rough patch, it's my turn to spoil him a bit. I'd defend him, keeping my tone light. Just when I thought we had our lives on a steady track, the unexpected whacked us upside the head. The investment firm where I was making waves suddenly crashed, bankrupt, out of the blue. I came home that day, my head spinning, papers from HR clutched in my shaky hands. "Mark, you won't believe what happened," I said as soon as I walked through the door. I was met with the sight of him on the sofa, gaming controller in hand, mid-game. He paused his game and looked up, brows knitted. "What's up, babe?" "The company, they're done. Bankrupt. I'm jobless." He sat up straighter, the seriousness of the situation cutting through the usual homecoming chit-chat. "What? But you were just talking about a promotion last week." "Yeah, well, so much for that." I tossed the papers on the coffee table, a mix of severance info and legal jargon. "Everything's gone to hell, just like that." Mark set his controller down and came over to me, his expression a mix of concern and disbelief. "Emily, that's crazy. What are you gonna do?" I sank into the couch, the weight of the news anchoring me down. "I don't know. I need to start looking, I guess. But who's gonna hire someone from a tanked firm? It's like I've got the plague now." He rubbed my back, trying to be the rock I needed then. "You'll find something. You're brilliant. Any company would be lucky to have you." But weeks turned into months, and every interview ended with some version of "we'll be in touch," which really meant "don't hold your breath." The rejections piled up, slamming me with doubt and worry. One evening, after yet another "thanks, but no thanks," I vented to Mark over dinner. "It's like I'm toxic, Mark. Today, one guy actually said, 'Sorry, but we can't risk someone associated with that kind of failure.' As if I personally ran the company into the ground." Mark shook his head, stabbing at his food. "That's bull. They don't know what they're missing." "Yeah, well, apparently they think they're dodging a bullet," I muttered, pushing my own food around my plate. Then the bills started to grow, a monstrous pile that seemed to taunt us from the kitchen counter. Each envelope a reminder that my savings wouldn't last forever. Mark tried to pick up extra hours, but it wasn't enough to keep up. One night, as I was crunching numbers, trying to make sense of our dwindling finances, Mark came into the kitchen, a sheepish look on his face. "So, about the bills." I didn't even look up. "What about them?" He shuffled his feet, a sure sign he was nervous. "Well, it's just, I'm not pulling in much. Maybe we should cut back some more."
Maybe we could move to a smaller place? Or sell the car? I stared at him, the reality of our situation washing over me in a cold wave. We're really in it, aren't we? Mark nodded, coming over to wrap his arms around me. We'll figure it out, Em. We always do. Weeks of fruitless job hunting ground me down, each day chipping away at my savings and hope. The money was running out fast, and Mark, who had grown used to a comfortable life, now shouldered all our bills. This shift brought out a side of him I'd never seen before. One night, he exploded. "You're just sitting around all day, doing nothing. I'm out there busting my ass, and for what? To come home to a freeloader?" His words stung. Freeloader? Really, Mark? Who do you think kept us afloat all these years? I shot back, my voice sharp with hurt and anger. He just scoffed, shaking his head. "Yeah, well, past's past. What are you doing now?" "Nothing." I couldn't believe what I was hearing. This wasn't the man I married. But before I could gather my thoughts to respond, the real blow came just a few days later. I came home early to grab some documents I needed for yet another potential job lead. As I opened the door, I froze. There was Mark in our living room, cozy with a woman I'd never seen. She was draped on his arm, laughing up at him like she owned the place. Mark straightened up, clearing his throat. "This is Anna. She's going to be my wife." The woman, Anna, looked me over with a smug grin. He needs someone young and beautiful, if he's going to spend his money. Not someone who can't even keep a job. They laughed together, a sound that burned into my memory. I felt my heart shatter, rage and disbelief swirling into a toxic cloud in my chest. Then Mark did the unthinkable. He pulled out a stack of papers from behind him. "Here, divorce papers. I think it's time you moved on, Emily." Without saying another word, I took the papers. My hands shook as I signed them, each stroke of the pen severing the last ties I had to the man I once loved. I packed my things, my movements robotic. As I zipped up my suitcase, Mark and Anna didn't even pause their celebration. The contrast between their laughter and the tight, painful lump in my throat was too much. Walking out of that apartment, suitcase in hand, felt like stepping into a void. I had no job, no husband, and suddenly, no home. The morning after I left Mark, I woke up early, feeling displaced, but determined to start over. I had spent the night at a cheap motel, the kind where you pay cash and no one asks questions. I knew I needed a plan, fast. After a stale coffee and a dry muffin from the motel's vending machine, I walked the streets, aimlessly at first. Then, I remembered a beauty salon nearby, a place I used to frequent back in better days. The owner, Linda, had always been kind to me. Maybe, just maybe, she had some work, anything really. Linda was at the counter, her back turned, stocking some shelves. "Can I help you?" she called out without looking. "Linda, it's Emily. I was wondering if you had any work available." "Anything at all," I said, my voice a mix of hope and desperation. She turned around, her face lighting up with recognition, then concern. "Emily? Honey, what happened? You look like you've been through the ringer." I sighed, the story spilling out of me, the job loss, Mark's betrayal, the divorce. She listened, her expression softening with each word I said. "Oh, sweetie, I'm so sorry. Let's see what we can do for you." She pondered for a moment, tapping a finger on her lips. "You know, I need someone to help manage the front desk, answer phones, schedule appointments. You think you could handle that?" I nodded eagerly. "Yes, absolutely. I'd be grateful for any opportunity, Linda." She smiled, her warm, reassuring self. "Good. Why don't you start tomorrow? We'll figure out the rest as we go. And hey, about a place to stay, the apartment above the shop is empty. It's not much, but it's clean and safe. You can stay there for half the rent until you're back on your feet." I was overwhelmed, tears pricking at the corners of my eyes. "Linda, thank you. This means so much to me." "None of that now,"
she waved off my thanks. You'd do the same in my shoes. Let's not make it a big deal. Just be here at 8 tomorrow, bright and early. The next few weeks were a blur of learning and adjusting. Linda showed me the ropes, and I picked up the nuances of the beauty industry quicker than I thought. It was like I was slowly piecing myself back together, finding a new purpose in a place I hadn't expected. Mark and my old life seemed like a distant memory, a bad dream that had loosened its grip on me. I worked hard, stayed late when needed, and slowly, I began to feel whole again. But it wasn't just about surviving anymore, I was starting to thrive. Linda noticed too. "Emily, you've really turned this place around," she said one evening as we were closing up. "I'm thinking about expanding, opening another location. What do you think about running this one for me if I do?" The offer took my breath away. "Really? Linda, are you serious?" "As a heart attack," she chuckled. "Think it over. No rush." As I walked up to my little apartment above the shop, I realized that this, right here, was my fresh start. My chance to rebuild not just my career, but my life. Running the beauty salon started to feel like second nature. Every day, I put in all I had, and Linda noticed. One morning, as we were gearing up for another busy day, she came in with her usual spark. "Morning, Em. How's our little empire doing?" Linda grinned, checking the schedule packed with appointments. "Booming," I replied, flipping through the day's bookings. "We might even need to think about hiring more hands soon." "That's what I like to hear," she said, clapping her hands with excitement. "Actually, that's kinda what I wanted to talk to you about today." "Oh? What's up?" I asked, curious about the tone in her voice. Linda motioned towards her office. "Let's step into my lair for a sec." Once we were settled behind closed doors, Linda leaned forward, all business. "Look, Em, you've made this place shine. I've been thinking a lot about how we can grow, not just here, but really expand our reach." I felt a mix of nerves and excitement. "Are you talking about opening another location?" "Not just another salon, Em. I'm talking big. I'm planning a whole network of salons, and I want you in on it, not just as a manager, but as a co-owner. We'd split everything 50-50. Her words hit me like a wave. "Co-owner?" I echoed, the weight of the offer sinking in. "Yes," Linda nodded firmly. "I've seen what you can do, and I trust you. You're ready for this, and I want us to tackle it as partners. What do you say?" The possibility of stepping up like this was both thrilling and daunting. Wow, Linda. I'm honored. And yeah, a bit freaked out." Linda laughed, that hearty sound that always put me at ease. "Good. A little fear keeps you sharp. Think about it, but I'm serious. We could make a real go of this." We hashed out some preliminary ideas right there, brainstorming into the afternoon. The thought of co-owning a business was huge, but with Linda by my side, it felt possible. The next few weeks, I dove into preparations. Hiring, training new staff, and overseeing the salon operations became part of a larger plan. Our clients noticed the positive changes, and the buzz was infectious. Linda and I spent evenings at a local cafe, laptops open, plans sprawling across the table. We talked leases, decor, branding, every detail of our expansion. Finally, the day came to announce our plans to the staff. Everyone gathered around, excited and a bit anxious about the future. "Ladies and gentlemen," Linda started, her voice brimming with pride, "thanks to your hard work, and especially Emily's leadership, we're expanding. And Emily here isn't just going to be your boss. She's going to be my partner in this venture. We're in this together." The team cheered, and I felt a swell of pride and determination. This was my shot, our shot, to build something lasting. It had been 7 years since the divorce, and life had moved on. I was in one of my salons, chatting with Mrs. Peterson, an elderly client who loved getting her hair done here every month. We were laughing about something trivial when the door swung open, and there he was, my ex-husband, Mark, with Anna, the same woman he had left me for.
I stiffened, but before I could say a word, Mark burst out laughing, loud enough for everyone in the salon to hear. Look at this, Emily has become just a simple hairdresser. What a waste of all that fancy education. Anna chimed in, her voice dripping with disdain. Yeah, what a total loser. Guess the high-flying job didn't work out, huh? The room fell silent, the air thick with tension. I felt every eye in the place on me, waiting to see how I'd respond. But before I could gather my thoughts, Mrs. Peterson stood up from her chair, her cape still draped around her. She pointed a manicured finger at them, her voice sharp as a tack. You two ought to shut your mouths. This woman here, she waved her hand at me, owns not only this salon but a whole chain of them. She was just named one of the most successful young entrepreneurs in the country. Mark's laughter died in his throat. He looked like he'd been slapped. Anna's face went from mocking to shocked in an instant. And another thing, Mrs. Peterson continued, her eyes narrowing. I live next door to you clowns. Mark, you're hardly ever sober, and you get fired from your job so often it's a wonder you have any work at all. Mark's face turned beet red, from embarrassment or anger, I couldn't tell. He grabbed Anna's arm, muttering something under his breath about leaving. As they headed towards the door, Anna suddenly whirled around and stormed back in, Mark trailing helplessly behind her. I want my hair done here, and I want you to do it, Emily, Anna declared, standing defiantly in the middle of the salon. Her voice was loud, her tone brazen, as if challenging me directly. I raised an eyebrow, taking in her audacious demand. Sure, I can do that. It'll be $250 for a cut and style with me. Her confidence wavered, her eyes widening at the quote. What? I'm not going to spend a quarter of my salary on some hairstyle. Mark, looking defeated and embarrassed, tried to pull her away again. Come on, Anna, let's just go. They left for good this time, with Anna still muttering under her breath about the prices. I watched through the window as they got into an old car that looked like it had seen better days. As the days turned into weeks, the incident with Mark became just another story that added to the rich tapestry of my life's unexpected turns. The salons were thriving, and with each passing day, I found more reasons to look forward with optimism rather than backward with any regret. One crisp morning, while I was arranging the new line of organic hair care products on the shelves, Linda strolled in, her eyes bright with what I knew was another big idea. I've been thinking about how we can expand our brand. What do you think about starting a training academy right here in the salon? We could teach the next generation of stylists, pass on what we've learned. I paused, considering the idea. It was bold, like most of Linda's ideas, but it made sense. That sounds amazing. We've got the space, and it could really set us apart from the competition, I replied, my mind already racing with the possibilities. Exactly my thought. Linda clapped her hands, her enthusiasm infectious. And I want you to lead this project, Em. You've got the knack for this, and I trust your judgment completely. The idea of leading such a significant new venture was both thrilling and daunting, but I felt ready for the challenge. I'd love to, Linda. Really, it means a lot that you trust me with this. We spent the next few hours sketching out what the academy could look like, discussing everything from curriculum to licensing. As we talked, I realized how far I had come, from feeling defeated and alone to charting the future of a business I co-owned. Later that day, as I was tidying up after a busy afternoon, one of our regular clients, Mrs. Harper, approached me. She had been coming to the salon since we opened this location and had always shown an interest in the business side of things. Emily, I've been hearing great things about what you're planning, she began, her tone earnest. You know, my granddaughter is finishing school soon, and she's got a real passion for beauty. Maybe she could join your academy? That would be wonderful, Mrs. Harper, I said, genuinely pleased. We'd be honored to help her start her journey. Once we get everything set up, let's make sure she's one of the first students. Mrs. Harper beamed. Thank you, Emily. It's young women like you who inspire her. She talks about how you turned things around and made a success of yourself.
Hearing that filled me with a warm glow of pride and a sense of responsibility. "We try to inspire where we can," I replied with a smile. That evening, as I locked up the salon, I thought about the future. There was so much potential, so much yet to achieve. The road hadn't been easy, but every challenge had strengthened me, every setback had taught me something valuable. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo.
Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante.
Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado,
pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme.
Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Cerry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.